Bueno, hermanos, esta es la última clase de esta serie que estamos viendo, que es el Ministerio del Matrimonio. La próxima semana comenzaremos una nueva. Y bueno, vamos a hablar un tema como muy importante. Bueno, todos han sido importantes, pero esto es como un consejo de parte de Dios, porque hemos hablado que aún hayamos tomado todos los principios que hemos escuchado, va a haber conflictos y va a haber situaciones. ¿Y cómo vamos? De hecho, nuestra enseñanza se llama así: nuestra actitud ante el enojo. Nuestra actitud ante el enojo. Miren lo que dice Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice ahí: airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí? Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Bueno, debemos de entender, el enojo es una emoción que Dios nos ha dado. Es una emoción, ¿verdad? ¿Y qué nos ha dado las emociones? El Señor. Pero el problema es que la mayoría de las veces, cuando la gente se enoja, los resultados tienden a ser negativos. Cuando no sabemos manejar eso, a eso es lo que nos vamos a enfocar ahora, cuando no sabemos manejar situaciones de enojo. Porque lo hemos hablado, ¿es malo enojarse? ¿Es pecado más bien decir enojarse? ¿Qué piensa usted? ¿Que sí o que no? Porque a veces se tiene esa idea que los cristianos no se enojan. Y si usted lo ve, es una emoción que usted ya tiene, todos la tenemos. Pero aquí la situación es saber manejar situaciones de enojo. ¿Cómo estoy reaccionando ante una situación que me está enojando? ¿Qué es el enojo entonces? Una emoción. Le voy a dar unas definiciones. El diccionario de la RAE dice: movimiento del ánimo, que suscita ira contra alguien. Movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Voy a dar otra definición. El enojo es un sentimiento que una persona experimenta. El enojo es un sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otra. El enojo es un sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otra.
cuando se llega a cometer una falta de respeto, desobediencia o un error. Es decir, el enojo es un fuerte sentimiento de desagrado o irritación, ¿no? Es un sentimiento de desagrado. Pero el problema es cuando llega este enojo a la furia. La furia es un enojo ardiente que busca venganza. O la ira, ¿no? Es una respuesta intensa, descontrolada y explosiva. Ahí es a donde no tenemos que llegar. Al enojo ardiente que busca venganza o a la respuesta intensa, descontrolada y explosiva. Y sabe que después viene resentimiento y amargura y respuestas agresivas hacia la otra persona. Resentimiento, amargura, respuesta agresiva. ¿Es decir, todos se han enojado alguna vez? Sí, ¿no? ¿También alguna vez ese enojo se les ha salido de control? ¿Muchas? Ahí está la situación, ¿no? Y bueno, también se podría resaltar que hay enojos justificados y enojos que no lo son, ¿verdad? ¿Sí o no? Es decir, te pasas el alto, te detienen y te enojas. ¿Es justificado ese enojo? Pues no. Que es otro punto bien importante de atender, ¿no? Y mire, cuando ya se descontroló el enojo, cuando ya se convirtió en todo esto que acabo de mencionar, se crea como un filtro en el cual se ve a la otra persona con la que se está ya furioso y es muy fácil ya empezar a juzgar a la otra persona, es decir, siempre se encuentran las fallas y se empieza a juzgar desmedidamente a la otra persona, lo que podemos decir, no se le empieza a echar la culpa por todas las situaciones a la otra persona. Ahora, enojándonos desmedidamente, ¿vamos a solucionar los problemas? No, normalmente los agravamos. Es decir, cuando ya llegamos al punto de ira, de resentimiento, de furia, ya no vamos a tener la eficacia, la buena comunicación para poder resolver el conflicto y poder llegar a la armonía en el matrimonio. Aunque haya nacido ese enojo de un enojo justificado. Es decir, no vamos a tener buenas respuestas. También algo que es muy peligroso es
esconder ese enojo, fingir no estar enojado. Dicen por ahí que eso lo hacen mucho las mujeres, no sé. Y dicen, ¿estás molesta? No. Y el otro extremo, los que dan rienda suelta a su enojo. Dicen, hay personas que dicen, es que entendiendo esta parte, la otra de no tener que guardarte todas las cosas y esconderlas y aún ese enojo está ahí vivo y lo vas a demostrar de una o de otra forma. También está el otro extremo de personas que dan rienda suelta a su enojo, dejándolo salir completamente sin restricciones, sin medida y sin medir las consecuencias de sus actos. Es decir, una persona que, como se dice, es de mecha corta, ¿no? Y se enciende su ira y bueno, hace cosas irracionales aún para ella después de que se le calma el enojo. Y piensan que eso es decir, bueno, es que yo si me enojo pues lo demuestro, ¿no? Sí, pero no es así sin un límite. Es lo que vamos a buscar ahorita entender. ¿Qué pasa cuando una persona le da rienda suelta a su ira después de que pasó ese momento de furia? ¿Cómo se siente? ¿Realmente se llega a sentir mejor? No, normalmente se llega a sentir peor, ¿no? Entonces, hermano, el enojo no es el problema principal, sino la falta de control de nosotros, de dominio propio. El enojo no es el problema principal, es la falta de control, la falta de dominio propio. Es decir, debemos dar fruto del Espíritu. Ya hemos leído varias veces el fruto del Espíritu, ¿no? Gálatas 5:22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y acá hay una palabra bien importante, templanza. Debemos de tener templanza cuando hay algo que nos desagrada, que nos causa un enojo, para que no se vaya a la ira, a la furia, al descontrol. Templanza significa dominio propio, dueño de sí mismo, bien controlado. Siempre hacemos esta referencia, si ha visto un vidrio templado, ¿no? Resiste más que uno que no está templado. Si un vidrio no está templado, se somete a diferentes temperaturas, se truena fácilmente. Si está templado, se puede someter a diferentes temperaturas y se mantiene en la forma, ¿no? No truena. Dominio propio. Esa es la clave, ¿no? Ha escuchado, es que no puedo con este enojo, es que no, si eres cristiano sí puedes. Si no, pues no puedes. ¿Por qué? Porque el dominio propio es fruto del Espíritu Santo en los creyentes.
Ahora una realidad difícil de entender. Su esposo, su esposa, no es el responsable de su enojo, es cada uno de nosotros. Su cónyuge no es el responsable de su enojo, usted lo es. Es que normalmente decimos, es que me haces, ¿no? La Biblia nos muestra varias manifestaciones de enojo. Bueno, en general son dos, ¿no? El enojo de Dios y el enojo del hombre, ¿no? ¿Dios se enoja? Pero es muy diferente al enojo del hombre, ¿no? Y vamos a ver el enojo de Dios. El enojo de Dios. Siempre va a tener una motivación ética. El enojo de Dios siempre va a tener una motivación ética. Esto que es hacia el proceder del hombre, cómo está procediendo el hombre, cómo está viviendo. Y siempre va a ser justo. El enojo de Dios siempre va a tener una motivación ética hacia el proceder del hombre y siempre es justo. Vamos a ver un pasaje que nos muestra esto. Vamos a Deuteronomio 9:8. Deuteronomio 9:8. ¿Y está ahí? Dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. ¿Qué había pasado? Ahí Moisés estaba hablando a Israel a traer a mente el largo historial que tuvo Israel de obstinación y de provocación a Dios, que se extendió, desde el tiempo del Éxodo por 40 años hasta el momento en el que estaban ahí en las llanuras de Moab, y les recuerda, ¿no?, todo esa obstinación, esa provocación a Dios, y les dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. ¿Qué fue lo que hizo constantemente el pueblo de Israel una y otra vez? Se volteaba hacia los dioses, le reclamaba a Dios. Vieron, aun cuando venía la provisión del Señor, no les gustaba, no les parecía, y decían, ya estamos hartos. Recuerda cuando Dios les daba el maná, caía del cielo, llegó un momento en que ellos se enfurecieron y dijeron, ya no más de esto, queremos carne. Después de un tiempo que andaban ahí en esa transición que debió de haber durado mucho menos, unos días, y ellos lo aumentaron a años, aún se volvieron contra Moisés y le dijeron, nada más andamos aquí dando vueltas en el desierto, estaríamos mejor de donde nos sacaste, vámonos a regresarnos, ¿no? Era justo que estas palabras que leímos en Deuteronomio, que el Señor se enojara contra ellos. Por supuesto, ¿no? Otro ejemplo, primer libro de Reyes 11:9. Primer libro de Reyes 11:9.
Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Dice que se le había aparecido 2 veces, le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Salomón desobedeció el mandamiento de honrar a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Se enojó contra Salomón. Es decir, el enojo de Dios es una respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. El enojo de Dios es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. No hay injusticia y no es un arrebato de ira en contra de nosotros, sino pues no estuviéramos aquí, ¿verdad? A diferencia del enojo humano, ¿cómo es el enojo humano? Normalmente está motivado por el rencor y el orgullo. Está motivado por el rencor y el orgullo. Y puede ser justo o injusto, lo que le mencionaba hace un momento. El enojo humano a veces es justo y a veces es injusto. Como lo que le decía, no cometes una falta, te reprenden y te enojas por ello, pues es injusto eso. Si alguien llega a hacer un agravio en contra tuya, bueno, pues es un enojo justificado, pero eso no te da derecho a darle rienda suelta a ese enojo, y eso es lo que debemos de entender. Porque cuando alguien nos hace algo dentro del matrimonio o aún nuestros propios hijos, ¿no? Si no entendemos cómo refrenar, cómo tener en control este enojo, aunque haya sido algo justo, si es motivado por el rencor, por el orgullo, pues no va a traer buenas consecuencias, sino todo lo contrario, y te puedes convertir en peor que la persona que hizo el agravio en contra de ti. O sea, puede venir el agravio en contra tuya y tú en un enojo desmedido te puedes volver peor que la persona que te hizo algo malo a ti. Ese es el gran peligro del enojo. Proverbios 15:1. Vamos a hablar de los consejos que la Biblia nos da para nuestro enojo. Proverbios 15:1. Dice ahí, la blanda respuesta, ¿quita qué? ¿Sí estamos ahí? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Leíamos la semana pasada Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y decía, no provoquemos a ira, a que se encolericen, a llegar a exasperarlos, a producirles enojo, a provocarlos a ira. Entonces, no debemos dejarnos llevar por el enojo. Es un punto bien importante. No debo dejarme llevar por el enojo. No te debes dejar llevar por el enojo. Ya entendemos lo que es esto, ¿no? Mire, vamos a ver Salmo 37:8.
Salmo 37, 8. Ahí dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Proverbios 14, 29. Proverbios 14, 29. Dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mire, comúnmente se cree que una persona que es explosiva es de carácter fuerte. No, es que no conoces mi carácter, a mí, no. Bueno, bíblicamente estás demostrando todo lo contrario, que tienes un carácter débil. Si eres una persona explosiva, es un rasgo que eres una persona de carácter débil porque no puedes someter tus propias emociones. En el mundo se ve al revés. Se cree que la persona enérgica, explosiva, es de carácter fuerte. Y el que se deja hacer las cosas, ese es débil, ¿no? Bueno, en Dios es todo lo contrario. Una persona que no puede someter, que no puede controlar sus emociones de enojo, está demostrando debilidad de carácter. Le vuelvo a leer, dice: el que tarda en airarse, y tarda en airarse es ser paciente. Es grande de entendimiento. Entendimiento, aquí la palabra que se utiliza significa inteligencia y prudencia. El que es paciente en enojarse, está diciendo aquí, es que es inteligente y prudente. Dice: mas el impaciente, esta palabra impaciente significa corto, breve en temperamento, que fácilmente se enoja. El de mecha corta, ¿no? Dice: mas el impaciente de espíritu enaltece ¿qué? La necedad. Aquí necedad significa fatuidad, indiscreción, insensatez, locura, tontería, ¿no? Entonces ya entendemos esa regla, es lo contrario a lo que el mundo cree. El que es de carácter fuerte, firme, es aquel que puede controlar, detener sus emociones. Y bueno, la Escritura también nos habla del enojo justificado, que era lo que mencionábamos, ¿no? El cristiano se puede enojar, eso debemos de entenderlo, porque a veces, yo lo he visto muchas veces: ay, te enojaste y dices que eres cristiano. Oye, pero hay situaciones que son permitidas, nada más que eso, como le decía, no nos da derecho a la ira, a que sea un enojo desmedido. Vamos a ver algunos ejemplos, con nuestro más grande ejemplo que tenemos, el Señor Jesucristo. Mire Marcos 3:3.
Marcos 3:3. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice que, callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es decir, aquí, ¿cuál es el contexto? Los fariseos se indignaban de que Jesús sanara en el día de sábado, en el día de reposo, y mostraban, una insinceridad y una hipocresía tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían hacer nada para ayudar a este hombre y se resentían que alguien sí pudiera hacerlo. Y dice, ahí leíamos en Marcos, mirándolos alrededor con enojo. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. ¿Fue un enojo justificado? Por supuesto. Ellos no querían ni siquiera ver que alguien recibiera bendición al hacer el bien. La reacción de Jesús fue consecuente con su naturaleza divina. Pero vemos su enojo estaba templado por la tristeza. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, él estaba claramente viendo el endurecimiento de estas personas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos aquí con esto? Un disgusto hacia el pecado revela una naturaleza moralmente saludable. Un disgusto hacia el pecado revela una naturaleza moralmente saludable. ¿Sí? ¿No te enojas cuando ves tanta injusticia? Pero ahora aquí te enojas, te molestas cuando tú también caes en esa injusticia. Eso es algo correcto, ¿verdad? Pero aquí lo importante es buscar tener la sabiduría acerca de esta emoción que todos tenemos, que se llama enojo. Tenemos que tener sabiduría en esto. Mire Efesios 4:31. Efesios 4:31. Te doy una evidencia clara de que el enojo descontrolado no es bueno. Cuando se empieza a salir de control, siempre te ves tentado a maldecir. ¿Sí o no? Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí cuando dice quítese, es como decir fuera. Así como usted en sus iglesias decían, espíritu, fuera. Bueno, así, pero el enojo. Dice, quítese amargura. Esta palabra, ¿sabe qué significa? Bueno, ¿de qué palabras también viene? Veneno. Algo amargo, punzante, amargo.
La palabra ira es pasión violenta. Un bichito. Pasión violenta. Gritería. Llamar a gritos. Pues gritar. Maledicencia. Es blasfemia, maldición, insultos, ofensas. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí estamos describiendo un enojo como una emoción, turbulenta en el corazón de la persona, ¿no? Que hierve dentro de la persona y que vas a hacer locuras. Mire, Colosenses dice exactamente lo mismo, Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y aquí deja es poner lejos, alejar, desechar, despojarse, separar. La ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Mire, le voy a dar unos ejemplos de lo importante que es que el cristiano crezca en esto y que lo practiquemos en el matrimonio. Vea lo que dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Le voy a leer una versión más actual. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y aquí hay una palabra importante que dice, y el que se enseñorea de su espíritu. Enseñorear significa dominar, gobernar, apoderarse. ¿De qué me tengo que enseñorear? De mi espíritu. Tener control propio. Entonces, a ver, ¿es pecado enojarse? No, ¿verdad? La emoción inicial de enojo nos fue dada por Dios. Pero en la forma en que respondemos o expresamos ya ira o determinada actitud fuera de lo que acabamos, más bien cuando ya está desbocada todo lo que acabamos de leer, ahí ya se convierte ese enojo en pecado. ¿Sí? Vea lo que dice Efesios 4:26. Con el que empezamos, ¿no? Efesios 4:26.
Dice ahí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que nuestro enojo no esté mezclado con pecado. Porque es triste cómo a veces se llega a convertir en odio o resentimiento. Hay matrimonios que terminan y dice es que lo odio, ¿no? La odio. En resumen, lo que está diciendo aquí en Efesios, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Está diciendo una clase de enojo que es una actitud estable en contra de la situación, o por ejemplo del pecado, ¿no? Una actitud estable. El enojo no es pecado cuando hay motivos correctos y es estable. El enojo no es pecado cuando hay motivos correctos y es estable. Pero acuérdate que dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Es decir, no lleves demasiado lejos tu enojo, porque tú te puedes convertir en pecador igual que con el que te estás enojando. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, él trata de, el día no debe de terminar así. Y aquí es algo importante entender, es también aprender a ejercitar dentro de esto el perdón. Perdonar, ¿no? Si no, ¿qué haces? Te la pasas pensando todo el día, ¿sí o no? Y eso enardece, alimenta ya el enojo que es el incorrecto. Por eso dice, no le den lugar al diablo. ¿Qué está diciendo? El diablo rápidamente va a aprovechar la oportunidad de cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, en rencor, en fuente de ira, en resistencia al perdón, en maldad. Cuando yo permito que el enojo me guíe, ya no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando permito que el enojo me guíe, ya no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Estoy siendo guiado ¿por qué? Por la carne. Debemos de controlar nuestro temperamento. El creyente debe controlar su temperamento. Orar a Dios pidiendo sabiduría y obedeciendo su palabra. Controlar nuestro temperamento. Vea Eclesiastés 7:9. Este está bueno, Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9. ¿Está ahí? Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Voy a leer otra versión. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios.
controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Entonces, ¿eres enojón? Y recordemos, ya para terminar, Romanos 12:17. Romanos 12:17. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No debemos de abrigar rencores, ni anidar resentimientos, ni mantener irritaciones. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se va a ir deteriorando cada vez más la relación o la situación. Debemos de buscar, por eso llegamos a este punto ya teniendo todo lo anterior, ¿no? Debemos de buscar arreglar inmediatamente el conflicto, con todas las herramientas que ya hemos estudiado. Recuerda, el enojo desmedido, el que ya es pecado, el que ya está fuera de control es pecado delante de Dios. ¿Sí? Y normalmente el enojo trae sufrimiento para la persona que lo está teniendo, y no nada más se le queda a ella, sino también hacia la persona que se le está descargando ese enojo, ¿no? O sea, no hace nada bien para nosotros. Te damos gracias, Señor. Y así como hemos visto tu paciencia, tu misericordia, tu bondad, tu perdón a nuestras vidas y todo lo que nos has dado aún sin merecerlo, queremos tomar ese gran ejemplo tuyo, lo que tú nos has dado, para vivir los unos con los otros en armonía. Y así como tú nos has perdonado, Señor, perdonar las ofensas de los otros. Y si bien tú nos has dado las emociones, también tú nos das dominio propio para poder controlar esas emociones, para tener sabiduría de lo alto y no la terrenal, que es bestial, que es puro temperamento. Nosotros no somos así. Podemos, con tu ayuda, Señor, controlar nuestras emociones, tener dominio propio de nuestro carácter, para que podamos ver con claridad cualquier situación y no entrar en la necedad, en la tontería aún, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, y hoy entendemos que crecer en carácter, ser conforme tu carácter, no es ser personas furiosas, orgullosas o altaneras, sino ser pacientes, benignos, mansos, demostrar templanza, Señor. Ese es tu carácter y ese es el que nosotros debemos de imitar y de crecer en él. Pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes y que nos muestres cuando nuestro enojo, aunque llegue a ser justificado, está pasando los límites que tú nos permites. Te damos gracias por todo lo bueno que tú eres y lo que tú nos has dado,
hoy en especial, Señor, tu palabra que nos has dado. Gracias por ella. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.